Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 3. Creadores de sensibilidad. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este conversorial de Sensorama, en este ciclo de creadores de sensibilidad. Y en esta ocasión vamos a hablar mucho de la música y la danza, pero el impacto que tiene en el cuerpo cuando estamos en un proceso de duelo. Y para esta ocasión tenemos a dos invitados que son espectaculares. Se los voy a presentar. Uno es Dani. Dani ya había estado con nosotros en otro conversorial que tiene un taller muy interesante, pero en esta ocasión se los vuelvo a presentar con mucho gusto. Daniel es psicoanalista y docente, maestro en subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Entre eso y muchísimas otras cosas que él sabe hacer desde su interdisciplina. Bienvenido, Dani. Bienvenido a este conversorial de música y danza. Y de este lado tenemos a Emilio Torres, que es creador de sets progresivos con narrativa musical de larga duración y que ha tenido ya participaciones en movimiento de Sensorial Dance. Y bueno, anda también en otras actividades muy interesantes que ya nos contará. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Noemi. Y bueno, pues vamos a hablar de este impacto que tiene la música y la danza en este momento tan especial que estamos viviendo en México. Los sensonautas, bueno, que están aquí en México sabrán que estamos en la época de muertos, de festividades, pero ha sido solemne también. Y la parte que nos va a interesar abrir aquí es cómo vive el cuerpo desde ustedes, esta parte de cómo se vive el duelo en el cuerpo a través de la música y también de la danza. Pero antes de eso me gustaría mucho conocer ¿cómo es que ustedes llegaron al tema de la música? ¿Cómo llegó la música? ¿Cómo llegó la danza, Dani, a sus vidas? Porque luego las cosas nos llegan de unos lugares espectaculares que no pensábamos. Cuéntenos. Es correcto. Por favor, compañero. ¿Empiezo? Yo empecé con este gusto por la música por mi padre. Realmente, obviamente a mi mamá y a mi papá, a los dos les gusta la música. Creo que la música es universal. Pero sobre todo mi papá tenía un gusto con el cual yo resonaba. Yo decía, ay, esto me encanta. Y desde ahí empezó mi gusto por todo tipo de música, sobre todo electrónica, recuerdo muy bien. Y a lo mejor un poquito de electrónica mexicana, Belanova, que empezó. Decía, esto de Belanova me gusta. No sé si conozcan a Susi 4. Ah, claro. Ya tiene sus años, pero empezaron con la música electrónica. Y yo recuerdo... Bueno, hablando también un poquito de psicología que Dani le sabe, pues uno relaciona ciertos momentos de la vida con estas canciones. Y yo tengo recuerdos muy bonitos con Susi 4. De cuando mi papá me recogía de casa de mi mamá o me llevaba, era como de... O sea, cada vez que escucho Susi 4 viene a mí esa nostalgia y también felicidad por ese lado, ¿no? Entonces, pues de ahí viene todo este gusto por la música, principalmente de esta influencia por parte de mi padre. De acuerdo, qué Después, pues lo fui evolucionando un poquito más. Bueno, yo soy un poquito más joven que ustedes, pero me acuerdo que estaba la radio y le atinaba las canciones, ¿no? Era como de, está repitiendo mucho esta frase, entonces voy a escribirla y creo que ya sé quién la está cantando. Después llegaba a la casa, me metía a YouTube y ya buscaba la canción y resulta que era esa. Entonces siempre tuve como que una afinidad muy fuerte con la música. Muy pop, auditivo. Electrónica, completamente. Yo soy completamente auditivo y kinestésico también, ¿eh? De acuerdo. Me gusta tocar y que me toquen muchísimo, muchísimo. Pero mi sentido más agudo es el auditivo. Completamente. Qué bonito. ¿Y tú, Dani, cómo llegó la danza a ti? Bueno, a propósito de lo que nos comparte a mí, me hace recordar a un profesor de estética, Jorge Torres Sáenz, a quien mando un saludo. Es un compositor mexicano con quien tuve el privilegio de tomar clases. Y él decía que la música es como una membrana que genera atracción física. Él decía que tú no eliges a la música te elige a ti. Y la representación de esta membrana es un cuerpo que tiene atracción gravitacional y que te jala. Entonces, aunque no estés en un ambiente musical en un momento dado, estás pensando en la música. La música la traes dentro y te jala, te lleva. A mí me pasó algo similar con la danza.
No me atrevería a decir formalmente que yo soy bailarín o que pues, soy danzante o dancer, no sé cómo se diga, porque sí tomé cursos, tomé clases, tomé talleres, pero no es de bien a bien mi actividad fundamental. Si me preguntas cómo llegué ahí, bueno, pues me formé en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que ya te da una formación por nivel artístico, pero concretamente donde se avanzó esta búsqueda fue en pandemia. Porque pues en pandemia, pues ¿qué hacías en tu casa, encerrado? Pues enloquecer. Y encontré una vía de encauzar esa locura pandémica mediante la danza butó, que es muy prolífica para darle un lugar a esas pulsiones, sentimientos hostiles, cosas difíciles de decir, sentimientos difíciles de dar un lugar porque no son precisamente lindos, al contrario, mortíferos, destructivos, lascivos, lesivos. Y mediante la danza butó, que tuve el privilegio de tomar clase con Tania Galindo, que es una sensonauta dura y pura, hecha y derecha. Saludos. Y a Hetze Sato también, que tuve la fortuna de tomar clase con ella. Fue mediante, o de la mano de mis profesoras, de esta par de profesoras, que pude hacerme de un mínimo espacio en el amplio mar de la danza butó en México. Entonces podríamos decir que dices que está en pandemia, tú dices, a ver, ¿qué hacemos? Dijiste danza, y específicamente esa, que es una línea que viene de procesos de duelo, justamente, de oscuridad, de dolor, de querer mostrar, y está muy interesante porque hay una línea de improvisación, tanto en la danza y también en lo que tú haces. En lo electrónico, justamente en estos sets progresivos de larga duración que nos mencionas, pues es como tú, o corrígeme si no, vas tú viendo a ver cómo va haciendo el asunto, porque también entras en una comunicación con quien está bailando, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes una lectura, vas desarrollando una lectura de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué les pongo? ¿No? Sí, completamente. Digo, ahorita me gustaría saber un poquito de qué va la danza butó, porque sé muy poco, si no es que nada, y me parece algo muy interesante que como que desarrollaras, sobre todo para mí, porque yo desconozco es muy interesante, completamente, pero hablando de lo que yo hago, de la música electrónica que me gusta poner, es dependiendo. Yo tengo estas dos polaridades como todo, la polaridad de día, la buena, y la polaridad de noche, la oscura, la macabra un poco, ¿no? La cósmica también, si lo queremos ver así. Entonces, estos tres géneros son los que a mí me gusta tocar. Organic House, que el nombre lo dice, ¿no? Hasta cierta forma, que es como algo orgánico, con elementos, instrumentos, sonidos de la naturaleza, por ejemplo, pajaritos o... no sé, como que te da una sensación de viento, y también el Organic House tiende a darte esas sensaciones de alegría, muchas veces, de alegría, y sobre todo de que te hace sentir algunas canciones relajado y otras canciones te hace sentir real o introspectivo. Esa es la forma. Entonces te hace sentir, estás escuchando la canción y es como... Yo me dejo llevar, o sea, te deja completamente llevar, sobre todo ese género del Organic House junto con el Melodic House. Por otro lado, está el Progressive House, que justamente el nombre lo dice, es un poquito más progresivo. Obviamente un poco de este nombre viene desde Pink Floyd, ¿no? Del Progressive. Pues es un poco más como progresivo, groovero. Con el término groovero nos referimos que tiene mucha percusión, que evita que tú te quedes parado sin moverte. Entonces, el progressive es muy groovero, te hace muchísimo bailar, dado a las percusiones que tiene. Exacto. Y este progressive house tiene también unas connotaciones un poco oscuras, atmosféricas y cósmicas. O sea, te lleva a lugares a veces muy oscuros que dices, wow, está súper oscuro, súper futurista, súper cósmico, pero me la estoy pasando bien y estoy bailando, que es lo importante. Entonces, bueno, retomándolo un poquito, Noemi, con el sentido de cómo escojo las canciones, pues finalmente tiene que ver con un proceso de curaduría, ¿no? Con un proceso previo de curaduría, de estarte empapando de canciones, e irlas también etiquetando, que es a mí lo que me gusta. O sea, a ver, esta canción, ¿qué me transmite? ¿En qué nivel de energía lo pongo? Y ya al momento de yo etiquetar la canción,
sé en el momento en la pista qué canción va. O también qué giro quiero dar en la pista, ¿no? A lo mejor y todos están muy, muy felices y muy alegres y pongo una que va a cambiar completamente esta estructura que ya llevábamos, ¿no? Mientras estábamos bailando. Lo cambio a algo más oscuro. Y también es muy interesante ver la reacción de las personas, ¿no? O poner una canción súper introspectiva donde la gente se queda anonadada y dice, la sienten y después ¡fum! Llega el drop, el punto fuerte de la canción y todos bailando, ¿no? Entonces esta forma de llevar al público y de catar la música e irla como que etiquetando también tiene su chiste y tiene su arte, ¿no? Que es prácticamente lo que hago en este tipo de sets y que he hecho aquí con ustedes en Sensorama. En Sensorama muchas veces como vemos cuestiones de chakras y vamos pasando por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 hasta el 7, ¿no? Son 7 chakras. Pues normalmente pongo más introspectivo y no tan oscuro, por lo mismo de que no se presta, ¿no? Sí, porque lleva una meditación activa. Justamente. Te platico, el Sensorial Dance, al que Emilio se refiere, es justamente un espacio donde hay música, en este caso electrónica, y te van llevando a través de una meditación activa. Entonces hay colores, hay sabores, está audífonos binaurales que hacen una holofonía muy rica de espacialidad y que te lleva a un lugar bien especial, súper íntimo, pero a la vez es colectivo. Y entonces de repente tú ves a unos loquitos ahí bailando así, tú no escuchas nada, pero ellos están escuchando algo y bueno, es una fiesta, ¿no? Entonces esta línea de la transformación del cuerpo, pues todos tenemos, ahorita que me estás platicando de tus papás o de la pandemia que nos dice Dani, como que cada quien tenemos nuestro soundtrack de vida, ¿no? O sea, la música va marcando como etapas de nuestra existencia y a lo mejor no estamos tan conscientes hasta que ya pasó. Entonces estoy segura que cada uno tenemos como unas canciones de referencia así de esa me pone muy triste, ¿no? Esa me lleva a una línea bien especial. Entonces la música es diferente solo escucharla y también bailarla. Con el tema de las percusiones, acá hay un tema súper especial porque es los sonidos del corazón, del primer contacto que tuvimos digamos que en nuestra llegada a la tierra, pues es el sonido de la percusión, del corazón de mamá, ¿no? Eso está bien bonito. Y por ejemplo, pero ya en el momento de la danza, Dani nos platicaba en un conversorial anterior de cómo el cuerpo puede funcionar como un puente para transformar una emoción o significarla o resignificarla. Entonces, Dani, ¿por qué no nos platicas un poco de también para que Emilio y nuestros sensonautas puedan comprender esto un poquito de la danza que has practicado, que está súper interesante y que a lo mejor también nos la estás llevando un poquito a alguno de tus talleres? Muchas gracias. Y en principio muy interesante lo que nos compartes, Emi. Yo te escucho y me acuerdo de la imagen del demiurgo. Es una figura mítica de la época clásica, que el demiurgo es un principio creador. Y lo que yo escucho es que tú creas atmósferas, creas ambientes, creas una realidad en un momento dado que es prolífica para vivenciar ciertas cosas del mundo interior, todo mediante la música. Y eso en lo particular a mí me resulta hermoso. Ahora, ofrezco una disculpa a mis profesoras, no voy a decir yo un disparate sobre la danza buto y sobre todo a la comunidad butoka, que es butoka, les externo de antemano mi respeto. La danza buto nace posterior a la Segunda Guerra Mundial, como bien apuntabas, después de que han caído las bombas que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, suele representarse el danzante o el butoka completamente teñido de blanco, sin pelo, lo cual en un sentido nos devuelve una imagen cadavérica, una imagen de alguien que se está levantando después de una explosión. Ustedes recordarán que cuando un edificio cae, y eso lo podemos ver incluso en el evento del 11 de septiembre, cómo se hace una gran nube de polvo, y un cuerpo que ha sido expuesto a una gran cantidad de ese polvo emblanquece. Y es en ese contexto donde, vamos, ¿qué podemos decir cuando están cayendo bombas? ¿Qué cuerpo resulta de un bombardeo? ¿Cómo podemos hablar de lo humano, la dimensión humana, cuando desde el cielo está cayendo la muerte?
algo parecido a lo que está pasando en Palestina, por cierto. Claro. ¿Qué experiencia, qué se puede danzar? A mí me sorprende lo que dicen algunos poetas. No ha muerto la poesía cuando están cayendo bombas sobre niños. Y de alguna forma esta potencia está expresada en la danza buto. ¿De qué podemos hablar? ¿De los movimientos bellos? ¿Del lago de los cisnes? ¿De la lucha entre el bien y el mal? Para esta comunidad triunfó el mal, triunfó la muerte. Y la cosa es cómo poder representar eso en movimiento. Y no solamente en movimiento, en facialización. Quien ha tenido la oportunidad o el privilegio de presenciar una presentación de danza buto, es una experiencia que puede rayar en lo grotesco. Porque imaginemos un cuerpo completamente teñido de blanco. Yo me acuerdo mucho de Tania Galindo, que me decía, bueno, pues sí, es que cuando hacemos danza buto hacemos algo así como y que no ves eso. Pero que es importante para darle voz a un aspecto de la subjetividad del mundo interno, que puede ser muy oscuro, trágico, melancólico, mortífero, que allí está, que contrasta un poco con lo que nos está compartiendo Emi, que tendría que ver con un aspecto quizás hasta un tanto más trascendental, y que sin embargo estos aspectos hacen parte del espectro de la experiencia humana, que también haya su resonancia en las bombas, la muerte. Hoy no me atrevo a decir que ya no caen bombas, porque sí están cayendo en Medio Oriente, claro. Pero digamos, para quienes estamos de este lado del mundo, que no estamos viviendo esta tragedia, ¿cuál es la muerte que habitamos, que cargamos? ¿Cuáles son las bombas que caen sobre nosotros? Tú mencionabas algo muy interesante que tiene que ver con el duelo, la tristeza, la pérdida, la muerte en un sentido. Claro, y es que el duelo, pues es este rompimiento de un vínculo. Pasa algo bien interesante desde mi mirada de las neurociencias, porque hay apegos, ¿no? Sí. Y es necesario a veces el apego para que algo pueda existir, ¿no? Que pueda sobrellevarse. Y cuando hay un duelo, se rompe un vínculo y estamos formados para sostener vínculos. Entonces, hay un proceso como de efecto tardío entre cuando hay un proceso de duelo, y puede ser la muerte de alguien, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser incluso una transición, ¿no? Estas personas, por ejemplo, una persona transexual que está dejando de ser un género para ser otro, hay un proceso de duelo, porque si nació niña, ya no va a ser niña nunca más. Y hay un proceso de duelo para su familia, por ejemplo. Hay un montón de duelos, de tipos de duelos. Entonces, parece que en el cerebro hay un efecto como de retroceso, porque cuando hay una ausencia, tu cerebro quiere volver a verle, y en lo que entiende el cuerpo que ya no le vas a volver a ver a algo, hay un espacio, y en este espacio hay oportunidades de transformación. Cuando estamos en movimiento, ¿no? Que podemos habitarnos, parece que llenamos esa ausencia con una presencia. A mí me gusta imaginar, por ejemplo, cuando alguien se va o muere, como que llega un ente, ¿no? Parece que la ausencia forma una sombra y habitas con esa sombra. Sí. Si nosotros lo danzamos y lo movemos con el cuerpo, parece que estamos bailando con alguien más, como un espejo. Como bien lo marcaba Dani, en los eventos del Sensorial Dance, las personas, como están sin vista, pues, solamente ven sombras y colores. No sabemos lo que cada quien está representando, y tienen movimientos que van de la línea de aquí no hay juicios, ¿no? Sí. Cuando tú no estás sintiendo la mirada del otro, puedes desenvolverte de una manera muy especial, y entonces viene aquí lo que a nosotros nos gusta mucho decir, que es danzar es medicina. Te está transformando el cuerpo, la psique, algo está pasando, y es una forma de si bien lo que se va no se recupera, no es como que tengas que resolverlo o incluso me atrevería a decir superarlo, es más como habitarlo desde una mirada distinta, ¿no? Entonces, ahora que música y danza, por eso, pues desde la antropología
digamos, de la muerte, Ujú. podríamos estudiarla, pero así de una manera fascinante, de cómo tenemos esa conexión y ese diálogo con cosas que a veces son inexplicables y que solo a través del arte podríamos como sacarlas, ¿no? Manifestarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cuerpo, Dani, si nosotros no tenemos un desarrollo de un duelo? ¿Qué Enfermamos. pasa si nosotros no podemos sacar eso? Y me atrevería también a preguntarte qué pasa, cómo podemos darnos cuenta que un duelo no está cerrado. Bueno, cuando preguntas qué nos pasa, hay una frase de Freud. Recomiendo mucho el libro Duelo y Melancolía de Freud. Brillante, ameno, amigable. Y él tiene una frase en ese libro que es muy útil: el mundo se empobrece. ¿Esto qué quiere decir? No es que el mundo se empobrezca en sí. Para quien vive el duelo, el mundo se empobrece, desaparece, no importa. La cultura popular nos da muchas buenas frases. Por ejemplo, estaba pensando: no me calienta ni el sol. Todo me recuerda a ti. Eso pasa cuando uno está en el duelo. ¿Por qué? El psicoanálisis nos habla de un término que es líbido, y de ahí se desprende otro término que es investidura libidinal. Esto tiene que ver con a dónde está puesta mi atención. Por ejemplo, Emi pone mucha de su líbido en la música, en la creación, en la curaduría, en la escucha, la selección, etc. Hay algo exterior a Emi donde él está poniendo su atención. Bien se puede poner la atención en el objeto perdido. ¿A qué me refiero con objeto perdido? El trabajo, un momento de la vida, una pareja, alguien de la familia, un aspecto de mi identidad que se fue y en su irse se lleva mi atención y toda mi energía está puesta ahí. Por eso decimos que el mundo se empobrece, porque el mundo deja de existir para mí y estoy en un drenaje, en una hemorragia, poniendo toda la atención en ese objeto que ya no está. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con el cuerpo? Enferma. Podemos ver a una persona que está sumida en un proceso de duelo, ¿cómo se ve su cuerpo? Sí. Claro, la postura. La postura, ¿no? Por ejemplo, ya nos arroja Cambia. Una pequeña información, su tono, su timbre, su desinterés por la vida. Está muriendo con el objeto que se va. Y en ese sentido, el duelo tiene que ver con una especie de, y aunque suene muy hollywoodesco, un ajuste de cuentas, hasta que quedemos tablas. ¿Qué te debo? ¿Qué me debes? Es una experiencia muy compleja porque tiene que ver con lo no dicho, que no te podré decir y que solamente funcionará para mi simbolización. O sea, que le dé yo un lugar a aquello que vivencié o no pude vivir con una persona. Por un ejemplo de un ejercicio terapéutico que es fuertísimo. Escribir una carta cual si me lo estuviera redactando una persona que nunca me la va a escribir. Por ejemplo, vamos a imaginar, se murió mi abuelo o terminé con mi exnovia, voy a escribir una carta en tercera persona como si fuera mi abuelo el que me estuviera diciendo eso que no me dijo. Wow. La disculpa que no me pidió, el agradecimiento que no me dio, el reconocimiento que no me dio, la queja, el reproche, el reclamo que no me dijo, pero que, vamos, ocupa dársele un lugar, porque si no, ¿qué sucede? La vida se va volviendo pues pesada, densa, sin color. ¿Y qué cambios puede haber, por ejemplo, nosotros que trabajamos con comunidades? Que el duelo se viva en círculo, porque hay culturas muy, yo las nombro así, ¿no? Como culturas muy circulares, en donde los procesos de duelo se viven justamente con música, justamente con danza, justamente con una conmemoración, o incluso, no recuerdo este nombre, a lo mejor ustedes lo tienen fresco. Hay una comunidad donde cada vez que nace alguien, le hacen una canción, la comunidad le hace una canción que le pertenece solo a él, y el día que muere, le cantan su canción, y es una canción única y exclusiva, ¿no? Con esta Qué hermoso. Está precioso, sí. Eso, a mí se me hizo así como wow, es que hay muchísimo material. Ahorita me recordé de las canciones de cuna y otro tipo de cosas que son importantes a nivel cuerpo, a nivel alma. Entonces, por ejemplo, en estas fechas, que en la cultura mexicana, pues es muy festivo todo, pero también a veces hay un rechazo a hablar del proceso de la muerte y el proceso del duelo. Acá la invitación es fluir con el movimiento, porque las palabras no llenan todo, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendarían ustedes, o en una situación incluso personal,
Por ejemplo, a ti, Dani, ¿cómo te ha transformado acercarte a esta danza bajo esa línea? No sé lo que hayas vivido específicamente en tu contexto durante la pandemia. Y, por ejemplo, en tu contexto, Emi, ¿cómo te va transformando? ¿Te ves haciendo este tema de la música, llevándolo a otros lugares, en qué momento te ha ayudado a trascender etapas difíciles de tu existencia lo que haces? Emi, por favor. Ok. Es muy complejo porque yo recuerdo que por ahí cuando yo estaba en la secundaria, pasé por una etapa muy difícil, como con mucho confrontamiento con mi mamá, mucho roce, dado a que tuve experiencias con ella y también mi experiencia de vida fue algo fuerte con ella incluida, mucho roce. Y recuerdo que en esa etapa de mi vida yo empecé con gastritis. Okay. Así de, pero empecé con gastritis y yo me gusta el picante, pero pues tampoco es como que le ponga Valentina a todo. Y yo no me lo podía explicar, eran dolores muy fuertes en esa etapa. Después pues dejé de vivir con mi mamá, me fui con mi papá y mejoró esta gastritis. Pero bueno, o sea, retomando un poquito esto, justamente como dice, cuando hay cosas que están inconclusas y que no son expresadas, sea con el baile o en terapia, vas enfermándote. Y eso es lo que yo noté, y yo vivencia en carne propia. O sea, el hecho de no expresarme, de no tener una terapeuta, el hecho de no comunicarlo, me fue enfermando y empecé con una gastritis y ya estaba en colitis y ¡ay, cómo! O sea, unos dolores tremendos por no expresarme. Entonces, pues aquí la recomendación es comuníquenlo y exprésenlo. Yo sé que en México no existe todavía mucho esta cultura de expresarlo, ni de ir a terapia, ni de tener como ¿cómo decirlo? Como este apoyo emocional, ¿no? Y también uno no lo busca, ¿no? Porque tiene miedo a ser juzgado de, es que está loquito, a terapia. Clásico. Pero pues hay que empezar a normalizarlo porque creo que es algo muy sano que debemos empezar a hacer y empezar a crear esta cultura de la salud mental, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿a qué iba? Se me fue el tren del pensamiento. Bueno, ya me acordé. Que yo creo que la expresión, finalmente el baile es algo fundamental y yo me he dado cuenta que para mí la música ha sido mi escapatoria y creo que para muchas personas el hecho de ponernos los cascos, los audífonos y cerrar los ojos y poner la canción que ustedes quieran nos ayuda mucho, ¿no? Como que a liberarnos, a sentirnos más en paz, más tranquilos o simplemente querernos distraer de lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro. Que es lo que yo empecé a descubrir, Que es un proceso de ensoñación, por cierto. O sea, el poder fluir hacia otra línea entre aquí y allá, nos lo debemos muchos de nosotros que no nos damos ya la oportunidad de hacerlo. Me parece bien bonito que aparte tu cuerpo es el instrumento, porque tú lo dijiste hace rato, yo hago una curaduría escuchando primero, intentando anticiparme como qué van a sentir los demás. Exacto. Entonces tu cuerpo es como el instrumento por donde filtras primero, intentando hacer un trabajo de empatía con el otro, ¿no? Completamente, es un filtro que ya me ayuda a yo poder como que seccionar las canciones. Ahora, yo siento que en este caso cuando nosotros nos expresamos con la música sobre todo, yo siento que esta expresión es muy liberadora, sin lugar a duda, nos ayuda muchísimo. Pero digo, en mi caso personal, valga la redundancia, me di cuenta que simplemente estaba huyendo del problema. Yeah. Porque me estaba distrayendo con otro estímulo. Claro. ¿No? Con el estímulo de, no voy a pensar en esto y quiero distraerme, entonces voy a escuchar música para distraerme del problema principal. Qué interesante. Entonces ya ahorita con esta como introspección digo, ok, estoy sintiendo esto, estoy viviendo esto, necesito aislarme de la música a pesar de que me encante, porque me distrae. Entonces voy a centrarme en mí mismo, en mis pensamientos, en lo que estoy viviendo. Voy con un cuadernito, cómo me voy sintiendo, qué estoy sintiendo, y eso me ayuda muchísimo a ir aterrizando mis ideas. Mira, y antes lo que hacía pues era completamente evadirlo. ¿No? Distraerme con ello. Entonces yo veo que esta expresión es muy liberadora, ayuda demasiado, completamente recomendable. Yo lo hago, yo lo veo más como una ventana, más que verlo como una puerta, lo veo como una ventana. Ok, qué interesante, mi claro, o sea, no usarlo como, es que aquí está ya
como la voluntad, ¿no? Así de, ¿lo estoy usando como una distracción o como una nave hacia un lugar? Eso estuvo muy interesante, muy bien. De hecho, voy a retomar esto último que nos compartes, Emi, porque, claro, la música puede ser un medio de evasión o elaboración, pero eso tiene que ver con cómo funciona la psique, que forma defensas que nos protejan de nuestro mundo interior, porque a veces nuestro mundo interior es amenazante, terrorífico, siniestro o simplemente inaceptable. Por ejemplo, caer en cuenta de qué está pasando con mi vida en este momento. A mí me pasó así en pandemia, que de pronto todas las certezas se caen, ya no tienes trabajo, ya no tienes mundo exterior, y estás con tu roomie encerrado en un departamento viendo quién le saca los ojos a quién, o con la familia o solo, o sea, se pusieron las cosas densas. Ahora voy a recuperar algo que nos compartías, querida Noemí, que tiene que ver con lo grupal y el duelo. Y esto, en un sentido, es una crítica a nuestro tiempo, porque sí, mucha IA y ya estamos todos muy súper tecnológicos y todo, pero el ser humano no abandona la parte ritual, donde grupalmente nos contenemos, nos sostenemos y acompañamos para darle sentido y significación a cuestiones que de otra forma no tan fácilmente salen. Ahí seguimos poniendo ofrendas cada 1 y 2 de noviembre a nuestros muertos. Y eso no va a parar, ¿cierto? Ir a bailar grupalmente es una forma de ritual. No va a cambiar, porque hace parte de nosotros. O sea, no todo en nosotros es racionalidad. Hay otra parte que tiene una parte en lo humano que es de carácter mágico, místico, esotérico, indagativo, que no pasa exclusivamente por la razón. Ahora, preguntabas tú cómo me ha ayudado la danza en ese sentido. En principio, darle un lugar al dolor mediante el cuerpo. Y, digamos, el cuerpo en ese sentido es muy prolífico, porque puede ser mediante el movimiento, pero también mediante la voz, mediante hacer trazos. Hay una musicalidad en nuestro cuerpo que nos ayuda a simbolizar el dolor, que a veces es inapalabrable. No lo puedes poner en palabras, lo pones en otra cosa. En otro sentido también es una vía de descarga, es decir, nos decía Emi hace un momento, este estrés, esta angustia se convirtió en cuerpo, sistema digestivo deteriorado. Y el cuerpo haya formas de descarga. Si yo me voy a correr 4 vueltas a la manzana o al gimnasio o doy abrazos, me voy a sentir mejor, porque el cuerpo es la vía primaria de descarga del ser humano. ¿Por qué? Cuando el bebé nace, no tiene lenguaje, no tiene psique, es puro sistema nervioso desplegado en todo su cuerpo. Y entonces cuando el bebé se siente mal, ¿qué hace? Llora y gimotea. ¿Qué es gimotear? Por lo tanto, el cuerpo es la vía primaria de descarga con la que contamos. Si no me creen, esto se explica a través del cutting. La gente que se corta está descargando el dolor por la vía del cuerpo, es su vía primaria y más primitiva de elaboración. Y por último, para no llegar a las cortadas, mejor danzamos. Claro. Es decir, es una vía de sublimación. Sí. En tanto no contamos con recursos psíquicos para defendernos de nuestro apabullante mundo interior, nos hacemos daño. Cuando nos vamos haciendo de recursos y logramos darle un cauce, digamos, un poco más sano, entre comillas, a ese dolor, a esas pulsiones, a ese sufrimiento, empezamos a hacer de eso otra cosa. Por ejemplo, Emi hace curaduría musical, ¿cierto? ¿Quién no puede decir que en la comunidad artística hay personas con una sensibilidad grande, que sufren, pero que hacen de ese sufrimiento, de ese dolor, otra cosa? Ese concepto Freud lo llamó sublimación, es decir, destinar o darle un destino a nuestras pulsiones que no sea mortífero, sino que sea supremo, trascendental, el arte, el intelecto, la cultura. Ay, qué bonito escucharlos a los dos, qué maravilloso. Está padrísimo, porque todo este elemento de la danza, el movimiento, el sublimar, el poder tener tu materia prima y decir, sobre todo en un momento en el que estamos, como que hay mucha gente que separa, por ejemplo, estoy en contra totalmente de esto de emociones buenas y emociones malas, claro, ¿no? Y entonces lo del cuerpo y la danza y la música, de repente solo se relaciona con algo que es felicidad. Y entonces lo podemos empezar a transformar en, me voy a ir a bailar para distraerme. Cuando es
si estás en una línea de estrés, de ponerte una pausa, de transformar algo, no es amarro mi dolor y lo quiero transformar en algo, para hacer conciencia a las personas de que existe esta parte. No todos, estamos en un momento de mucha distracción, sobre todo visual. Una parte que nosotros intentamos rescatar mucho en Sensorama es que es a ojos cerrados. Así es. Porque en el momento en el que ya retiras este tema de la vista, bueno, toda la oxigenación hacia los otros sentidos puede ser muchísimo más sensible, y entonces prestar atención a algo. Ahorita la guerra es contra el tema de la atención. ¿Quién tiene tu atención, no? Así es. Y debemos valorar esa parte. ¿Qué estoy consumiendo en todos los sentidos? Y la invitación es a que la danza, a que la música, que la gente retome estas bases tan primitivas que nos mencionas, de, a ver, vamos a regresar a la base, ¿cómo empezó todo esto, no? O sea, el ritmo. Cuando me dice alguien que no tiene ritmo, me da ese, porque digo, es que no podrías caminar si no tuvieras ritmo. Quitar la línea de yo soy así, porque a veces cuando alguien no puede desbloquear el movimiento, asume, ya tiene un pensamiento como muy así de, es que yo no sé bailar, o me veo raro cuando bailo, me veo rara cuando bailo. Entonces, como quitar esa línea de, aquí no es coreográfico, sí, no hay líneas que seguir, no hay líneas que cumplir, ni pasos, ¿no? Es lo que sea que tu cuerpo quiera hacer, está bien, como que el cuerpo tiene su inteligencia de, ¿no? Como que todo el momento en el que estamos muy cerebrocentristas, yo estoy en contra de esa línea, porque somos todos, el cerebro tiene una participación, pero en el cuerpo está la memoria completa, en la piel al 100%, en cada órgano. Entonces la invitación es a eso. Estamos casi a punto de terminar este conversorial, pero híjole, pues siempre nos vamos a poder extender mucho más. Y bueno, pues en Sensorama tenemos líneas súper bonitas también donde ustedes pueden explorar. Hay otro tipo también, no estuvo con nosotros Axel, que es de la nueva red de bailadores, pero también hay otras formas, hay otros espacios para poder desenvolverse de esta manera y poder sublimar todas estas emociones. Y bueno, nosotros tenemos también el Sensorial Dance, el próximo 8 de noviembre en la Torre Latino. Va a estar Emi aquí participando como DJ. Los invitamos a que exploren. Aquí abajito van a estar todas las formas de poder preguntar y también reservar su espacio. ¿Y dónde los podemos encontrar, Dani, Emi? ¿Cómo los encontramos en redes? Emi. Pues me pueden encontrar en TikTok, Instagram como DJ Emilio Torres. Ahí aparezco. Perfecto. Ahí nos vemos. En caso mío, tenemos el Instagram de la agrupación psicoanalítica a la que pertenezco, llamada Rizo, Espacio Psicoanalítico. Ahí acabamos de crear nuestro Instagram porque, como decías, pues estábamos muy reacios al mundo digital, pero ya. Y en TikTok, su servidor tiene una página llamada Psicoanálisis de las Cosas. Y Daniel Barra, psicoanalista, ahí me dedico a hacer análisis de memes, justamente. Ay, mira, qué interesante. Psicoanálisis de los memes. ¿Por qué? Pues porque nos gusta pensar. Qué bonito. Bueno, pues aquí abajito encontrarán todos los datos para que puedan tener contacto con ellos. Y los esperamos muy pronto en nuestro próximo conversorial. Y nos vemos pronto. Gracias.